Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la temática de este tercer parcial, ya con la recta final para terminar nuestro primer periodo académico del 2021, ¿verdad? Y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, pues gracias a Dios vamos por buen camino, ¿verdad? La gran mayoría de todos van por buen camino. Entonces vamos a comenzar con los temas, ¿verdad? En este caso solo son 4 temas para este último parcial. Vamos a hablar sobre los contingentes, vamos a hablar sobre las licencias de importación, sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias y las reglas de origen, que básicamente todos son instrumentos de política comercial, así como hemos visto algunos ya en el pasado, ya que hablamos de dumping, de salvaguardias y de aranceles, ¿no? Entonces, toda esa gama de temas forman parte de las políticas arancelarias que los países y Honduras no se queda atrás utilizan. Vamos a hablar entonces esta vez en 2 partes, creo que vamos a hacer el tema de los contingentes arancelarios. Vamos a compartir el contenido para que vayamos abordándolo. Entonces, el tema de los contingentes arancelarios también se le llama restricciones cuantitativas, así lo vamos a ver en muchos documentos a nivel internacional, porque no en todos los países se llaman contingentes, ¿verdad? Algunos utilizan solo la palabra restricciones cuantitativas, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, estos son límites específicos de la cantidad o el valor que de un bien se puede importar o se puede exportar. Entonces, aquí ya nos tira un tips de que los contingentes pueden ser tanto de importación como de exportación. ¿Por qué? Porque sirven para abastecer el mercado nacional de productos que si fuera por otra, dependiendo solo del país, no podrían abastecer todo el país y todo lo que se consume. Entonces necesitamos importar estos productos para mantener el mercado abastecido, para mantener los precios en niveles estables, sin que haya alzas. Y esa es la función principal, o de exportación, que ya vamos a ver cuáles son estos de exportación en el caso de Honduras, vamos a ver específicamente. Entonces dice que es la cantidad o el valor que de un bien se puede importar o exportar. Entonces aquí nos tira otro tips. Solo es una cantidad específica que se puede importar o se puede exportar de un valor, que significa entonces que los países negocian estos contingentes. Y desde ahorita vamos a dar un tips. Honduras solo tiene contingentes arancelarios con los tratados de libre comercio que tiene vigentes. Únicamente, si bien es cierto, existen contingentes a nivel de la OMC que están dentro del acuerdo sobre agricultura. Honduras, cuando entró a la OMC, no negoció ningún contingente, ningún producto bajo el mecanismo de contingentes en la OMC. Solo tenemos contingentes con los países que tenemos acuerdos comerciales y ya lo vimos en las clases de tratados, que son 12. Pero no en todos los 12 acuerdos tenemos contingentes negociados, ¿verdad? Sabemos que los tratados tienen siempre sus particularidades, en algunos solamente hemos negociado contingentes y sobre esa es la tarea que van ustedes a realizar. Entonces, a través de un contingente, durante un periodo de tiempo determinado, se concede la posibilidad de importar una determinada cantidad de mercancía originaria de un determinado país, sin tener que pagar derechos arancelarios o pagando derechos arancelarios inferiores a los que correspondería pagar en situación normal. Entonces, ya sabemos que un contingente, en el caso de Honduras, solo tiene con los tratados que tenemos vigentes, con algunos. Se pueden importar durante un periodo determinado de tiempo y ese periodo determinado de tiempo, esa cantidad de contingentes no van a pagar impuestos, el famoso DAI, derecho arancelario a la importación, o pagando una cantidad menor a la que pagarían en caso de que no hubiera contingente. Y solamente se hace de los países donde el producto es originario. O sea, si estamos trayendo pollo de Estados Unidos, ese pollo tuvo que haber sido nacido, criado, matado, empaquetado, etcétera, en Estados Unidos. ¿Ok? No puede traer Estados Unidos pollo de China, ya nacidos, chiquitos, criarlos en Estados Unidos y traerlos para Honduras como que fueran de Estados Unidos. No. Aquí es donde entra en juego entonces las reglas de origen que vamos a ver más adelante. No se puede hacer eso. Tiene que ser pollos nacidos, criados en Estados Unidos. ¿Cómo se establece un contingente? Bueno, en el caso de Honduras, existe un mecanismo que trabajan en conjunto la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Desarrollo Económico, para poder determinar
cómo se va a establecer un contingente. En el caso de Honduras, esto ya está negociado. Acordémonos que solo con los tratados, y los tratados ya están negociados. Entonces, cuando se estaba negociando, ya estaban estas cantidades establecidas. Y entonces en los tratados ya está establecido cuánto es la cantidad que va a traer un país de un determinado producto, que ustedes van a investigar en la tarea, y por cuánto tiempo. Eso ya está negociado, pero existen algunas modalidades de contingentes que no están dentro de los tratados de libre comercio y que por alguna emergencia de desabastecimiento, ¿qué significa? Por ejemplo, maíz. Si sembramos maíz en Honduras, pero también estamos importando maíz bajo un contingente de Estados Unidos, entonces con esas dos modalidades, lo que producimos más lo que importamos, abastecemos el mercado, pero viene una tormenta, un huracán y inunda todas las plantaciones. Entonces ya no está este factor de la cosecha nacional. Entonces existe una emergencia. ¿Qué pasa? Entonces, si no se hace algo, la gente que tiene el maíz lo puede acaparar, lo esconde, lo acapara, crea más necesidad y luego sube el precio y lo vuelve a tirar al mercado. Esto entonces es algo muy malo para la economía y para los ciudadanos porque entonces vamos a encontrar el maíz más caro y todos los productos que se derivan del maíz que consumimos van a estar todavía más caros. Entonces, existen otras modalidades fuera de los contingentes que los países pueden utilizar como contingentes por desabastecimiento y aquí es donde entra en juego esta formulita que vamos a ver ahorita para ver cómo hace el país para determinar cuánto es la cantidad de contingentes que se va a habilitar en este caso de emergencia. Entonces, que al igual de los aranceles dice, los contingentes se utilizan para proteger la industria nacional o para apoyarla y pueden ser de importación o de exportación. Ya lo sabíamos. Y este otro dato también no lo había mencionado, pero sí sirven para proteger a la industria nacional, porque como solo está amarrado a una cantidad específica, no es que cualquiera puede importar la cantidad que quiera, sino solo esa cantidad que está permitida. ¿Por qué? Porque significa que si tenemos un producto bajo el mecanismo de contingente es porque tenemos producción nacional. Entonces nuestros productores hay que protegerlos. Entonces Honduras no ha negociado contingentes en la OMC, pero sí con los tratados, ya lo habíamos visto. Entonces miremos cuáles son estos tres factores que Honduras utiliza para establecer una cantidad de contingente en el caso, por ejemplo, los contingentes por desabastecimiento que son de emergencia. Primero hay que determinar cuáles son las áreas de productos sensibles del país. Entonces, vamos a enlistar todos aquellos productos que son sensibles. Entonces, ¿qué productos son sensibles en el caso de Honduras? Que tenemos producción, pero que no es tanta para abastecer el mercado. Por ejemplo, de carne de cerdo, de carne de res, de maíz, de arroz, frijoles podrían entrar aquí. Sin embargo, los frijoles no están en ningún tratado negociado bajo contingentes, pero es un producto sensible. Productos lácteos y algunos otros productos podríamos mencionar que son productos muy sensibles, que tenemos producción, pero no podemos abastecer toda la demanda que tenemos en el país. Entonces necesitamos importarlo. Entonces primero determinamos cuáles son aquellas áreas de productos sensibles. En el caso de que hubiera alguna catástrofe, ¿verdad? O que fueran afectados nuestros productores, entonces dice aquí el material, estos podrían originar descalabros productivos y sociales, ya que los productores locales no tendrían capacidad de competir con la invasión de productos importados en sus mercados locales. Los productos sensibles son bienes producidos dentro del país que representan una imprescindible fuente de empleo y de ingresos para las personas de este. Honduras ha decidido respetar y proteger estos productos sensibles. Entonces, primero identificamos cuáles son aquellos productos sensibles. Segundo, se debe determinar la cantidad de producción nacional que tenemos, tanto en los inventarios existentes, por lo que se deben hacer inspecciones en los mercados, en los supermercados y en las zonas productoras, así como reuniones con los productores a fin de determinar las cantidades de producción que saldrán y las que se necesitarían importar para abastecer el mercado interno. Entonces, el segundo dato es ver cuánto tenemos de producción nacional y cuánto hay en los mercados disponibles a la venta. Supongamos entonces que Honduras consume 3 millones de quintales de maíz. Esos 3 millones abarcan tanto la producción nacional como lo importado. Entonces de producción nacional sacamos 1 millón. Por lo tanto, tenemos un déficit de 2 millones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esos 2 millones los vamos a meter dentro de la modalidad de contingentes para poder que los importadores puedan traer esas cantidades de productos. Les vamos a dar el beneficio de que no paguen el impuesto, pero les vamos a permitir solo importar esos 2 millones de quintales, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos
1 millón de quintales que está en producción nacional, que está ahorita en los campos y que va a ser la cosecha que va a salir. Si importamos más de esos 3 millones, vamos a estar afectando a nuestros productores nacionales, porque después ellos no van a tener dónde colocar su producción. Entonces determinamos cuánto es la producción nacional. Y el tercero, se debe calcular cuánto consumimos los hondureños. Esto íntimamente ligado al cálculo de la producción nacional. Yo lo mencioné ya. Ya tenemos esos datos de cuánto consumimos en Honduras. Por ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo, no es el dato real o correcto. Consumimos 3 millones. Pero de esos 3 millones solo producimos 1. Entonces la cantidad que vamos a importar son 2 millones de quintales. Entonces esos son los 3 factores que utiliza el país. Primero determinar el producto sensible, después determinar cuánto es la producción nacional y después determinar cuánto consumimos. La diferencia es lo que vamos a importar bajo el mecanismo de contingente. Les vamos a dar el beneficio del 0% de DAI y obviamente van a estar controlados a través de ¿qué? De un documento. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico va a emitir un certificado que es como un permiso de importación para aquellos importadores que quieran traer esos productos. Y en ese certificado va a estar toda la información general de la empresa, cuánto es la cantidad que se le está autorizando importar y en qué fecha la va a importar. Entonces, los cálculos anteriores sirven para poder establecer cuáles serán los volúmenes que se aperturarán todos los años. Estos cálculos Honduras los hizo previo a las negociaciones de los contingentes, eso ya está negociado, ya se los dije. Sin embargo, cuando se abren contingentes por alguna emergencia o desabastecimiento, se deben realizar los cálculos arriba mencionados. ¿Cómo va a ser la administración de los contingentes? Ya les mencioné yo cuáles son las 2 instituciones encargadas. Primero, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es la que se encarga de todo lo relacionado a las cuestiones agrícolas del país. La que se encarga de reunirse con los productores, con los importadores, negocian precios entre ellos, etc. Pero quien va a administrar netamente es la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, la administración de los contingentes es una cuestión de orden técnico. Los métodos de administración deberán ser prácticos, predecibles, transparentes, deberán alentar a la utilización plena de los contingentes. Significa que esta secretaría tiene que encargarse de que si son 2 millones de quintales lo que se van a importar, tiene que asegurarse que los 2 millones se distribuyan entre los importadores. La distribución tiene que ser transparente entre todos aquellos que participen solicitando una cuota. Ellos tienen que estar sabidos, por eso dice predecible, de cuánto es la cantidad que está disponible y de todos los requisitos que ellos necesitan para poder participar. Y tiene que ser práctico porque los certificados tienen un periodo de tiempo determinado, entonces tienen que asignarse en periodos donde se les permita a los importadores poder utilizarlos. Entonces, los certificados que se asignen, que no sean utilizados, deberán ser devueltos a las empresas por las empresas que no los usan para que estos sean reasignados a empresas que sí necesitan más o no hayan podido aplicar a una cuota. Entonces, se distribuyen esos 2 millones de quintales entre 20 importadores, supongamos. Entonces se le da una cantidad igualitaria a todos, ¿verdad? Los que logren clasificar y cumplan con todos los requisitos. Y supongamos que hay una empresa que no lo utilizó. Esa empresa que no lo va a utilizar tiene que devolver el certificado para que otra empresa utilice esa cantidad. Por eso dice, se tiene que alentar a que se utilice la cantidad total de los contingentes, utilización plena de los contingentes. Si esta empresa no lo devuelve y no lo utiliza, va a ser sancionada. Pero esto ya es una cuestión del reglamento de los contingentes, ya más técnico, ¿verdad? Significa entonces que llegará un momento en que no se necesitará solicitar un certificado. La asignación deberá ser eliminada gradualmente. Dice, significa que llegará un momento en que no necesita solicitar un certificado con una cuota de contingente, ya que las cantidades van en crecimiento. Los contingentes que fueron negociados dentro de los tratados solo duran un periodo determinado de tiempo. Estamos hablando de 15, 20, 25, 30 años. Las cantidades van creciendo del año 1 al año que estamos actualmente de un tratado de libre comercio. Las cantidades año a año han ido aumentando, ¿verdad? La idea es que va a llegar un momento, cuando sea ya el último año que se negoció este tratado, las cantidades van a ser ilimitadas. Entonces, este periodo de tiempo se hace para que nuestros productores nacionales se preparen para poder competir después con las importaciones de esos productos sin que paguen aranceles, sin que tramiten un certificado.
y que estos importadores van a poder importar la cantidad que quieran. Ya no va a ser amarrado a una cuota específica, sino que va a ser ilimitado. Entonces se les da a nuestros productores, o se les dio a nuestros productores 10, 15, 20, 25 años para que puedan prepararse a que se enfrenten con la competencia externa. La entidad gubernamental encargada de la administración y la asignación de los contingentes es la Secretaría de Desarrollo Económico. Los niveles de los aranceles en los contingentes, ya lo mencioné. Por lo general, las importaciones dentro de la cuota de contingentes es inferior o generalmente al 0%. En tanto que el arancel será mayor para las importaciones por encima del nivel de los contingentes en Honduras y pagarán el arancel NMF, mejor conocido como el DAI. ¿Qué significa entonces? Esos 2 millones de quintales de maíz van a ser importados con 0% de aranceles. Pero vienen las empresas e importan 500,000 quintales más. Esos 500 quintales más no van a gozar de este beneficio del 0%. Estos van a pagar el arancel correspondiente que tendría ese producto normalmente, suponiendo entonces el maíz que tuviera un 40% de arancel o 45% de arancel. Entonces, los primeros 2 millones de quintales van a pagar 0 y el excedente, 500,000 o 1 millón más que hayan traído, la cantidad que sea, van a pagar el correspondiente DAI. Así es sencillo. La idea es proteger a nuestros productores y si no los protegemos primero con los contingentes, entonces los vamos a proteger con un arancel. Y ese arancel entonces sirve tanto de protección para ellos como de recaudación para el Estado. Las empresas que quieran importar más de lo que se les asigna, pues van a tener que pagar su correspondiente arancel, ya que ellos cuentan solo con un certificado por una cantidad específica. Entonces vamos a hablar sobre este certificado de importación o de exportación. Entonces, según se estableció en los tratados vigentes de Honduras con los que se negoció contingentes, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar una cuota de contingentes a fin de gozar las preferencias arancelarias que estos ofrecen, siempre y cuando estén amparados bajo un certificado de importación, el cual se consigna si la empresa cumple con todos los requisitos establecidos y sea emitido y firmado por la autoridad competente. Anteriormente, este reglamento había quedado muy abierto y como lo mencioné al inicio de este párrafo, cualquier persona natural o jurídica podía solicitar contingentes. Entonces encontrábamos que habían alrededor de 750, 800 empresas solicitando cuotas de contingentes. Y entre ellas encontrábamos salones de belleza, pulperías, bodeguitas, ¿verdad? Que solicitaban contingentes y como los requisitos son sencillos, como de estar constituido como comerciante individual, tener un RTN y estar al día con los impuestos, con la DEI, ahora con el SAR, entonces son requisitos muy fáciles de cumplir. Entonces encontrábamos salones de belleza, pulperías, bodeguitas que solicitaban cuotas y esto en principio no se debe haber permitido porque entonces presta a que hayan fraude, ¿verdad? Porque una pulpería, ¿dónde va a guardar cuando le demos 100 quintales, 100,000 quintales, perdón, 100,000 quintales de arroz? ¿Dónde va a guardar una pulpería 100,000 quintales? Una bodega, un salón de belleza, ¿verdad? Entonces esto fue ajustado y ahora se hacen auditorías a todas estas empresas y solo se le asigna a aquellas que demuestren que tienen la capacidad instalada, o sea, que tengan bodegas adecuadas o silos para mantener 100,000, 500,000 quintales que se le asignen de un contingente. Un ejemplo de un certificado de importación de contingentes que Honduras maneja, donde vemos entonces que la autoridad es la Secretaría de Desarrollo Económico, menciona que es un certificado de contingente de importación. En el espacio en blanco que está acá, después de esta palabra certificado de contingente, va un acuerdo ejecutivo que emiten cada año, donde se apertura y se asignan los contingentes, una resolución también de cada año. Entonces, estos certificados tienen vigencia solamente de un año. Y vemos que el contenido se le asigna un número de certificado, el nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, su registro tributario, la tarjeta de identidad en el caso de que sea comerciante individual, número de escritura de constitución, a qué va destinado el producto, si es de venta por mayor o al menor, la dirección del solicitante, esto es por las auditorías que se realizan, y si se encuentra que una empresa realmente no se dedica a lo que tiene que ver con este producto agrícola, entonces se van a sancionar. Y obviamente se le van a cobrar todos los impuestos arancelarios a la importación
que dejó de percibir en caso de que la empresa no pueda demostrar para qué ocupaba estos productos. Teléfonos, fax, correos electrónicos de los contactos, nombre del producto sujeto a contingente, vamos a hablar aquí maíz, se ponen sus líneas arancelarias, 1004, 90, 20, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen? 500,000, bueno, aquí dice kilogramos, entonces estamos hablando de quintales, se hacen las conversiones a kilogramos y también se hacen las conversiones a toneladas métricas. El país de origen de la mercancía, pues el maíz lo traemos de los Estados Unidos. ¿Cuánto es el volumen parcial? ¿Cuánto es el volumen en letras? ¿Verdad? Si existe algún remanente. Y las fechas de vigencia. Está válido desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. La fecha y el lugar donde se expide, que es la de Tegucigalpa, ¿verdad? 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque empieza a tener vigencia en el 2020, 1 de enero del 2021 y la fecha y la firma de la autoridad correspondiente. Ok, vamos entonces a dejar este video hasta acá y vamos a grabar la siguiente parte en otro video.